arrasa con todo y habrá mucha necesidad sin duda. Por eso pedimos de tu misericordia, Señor, por ellos. Nos entristecemos, Señor, por lo que pasa en la vida de nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, a no ser indiferentes, a sufrir con los que sufren, Señor. Suple toda necesidad que haya en ellos. Y rogamos por tu bendición, Señor, que los países, Señor, en donde hay una buena economía, como lo es los Estados Unidos de América, que muevas los corazones, Señor, para apoyar, para estar con ellos, con los de la familia de la fe y también, Señor, con los que aún no te conocen, para que ellos también alcancen misericordia, Señor, y salvación por medio de tu siervo que lleva tu palabra. Y no solo también palabra, Señor, sino que también tú alimentabas a los necesitados, multiplicabas los panes, Señor. Por eso rogamos en esta tarde, Señor, por nuestros hermanos que están en problemas graves, Señor, en donde también corren peligro sus vidas. Bendícelos, mi Dios. Te lo suplicamos, Señor, de todo corazón, que obre, Señor, en ese lugar y en diferentes partes del mundo, Señor, también, en todos los continentes, con aquellos que están enfermos, siervos que predican tu palabra. Sabemos que tú nos oyes, Señor, y que la intercesión es tan importante porque tu palabra nos los enseña. Ahora, Señor, ayúdame a mí y deposita una bendición espiritual como lo has estado haciendo, Señor, siempre que enseñamos tu palabra. Primero es para nosotros, Señor, los que predicamos. Fortalece nuestras vidas y sigue bendiciendo, Señor. Sigue bendiciendo y amplía tu bendición, Señor, como siempre lo has estado haciendo para tu honra y para tu gloria, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo resucitado de entre los muertos, que vive para siempre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos inicio en esta hora, en esta tarde, en este día fresco, también asoleado aquí en el estado de California, después de haber asistido a nuestra congregación Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California, en donde adoramos a nuestro Dios, escuchamos la predicación de la palabra del Señor a través de nuestro pastor Rubén Sager, que por cierto también él tiene la nacionalidad de Argentina y él es el pastor de esta iglesia donde ya llevamos algunos añitos allí congregándonos. Ahora estamos aquí en nuestro hogar, en esta ciudad de Stockton, California, en donde esporádicamente nos visitan también personas. Atendemos a las almas necesitadas de oración, necesitadas de la carga del pecado de muchos jóvenes que viven bajo el poder de la drogadicción, y también familias que padecen y sufren
los estragos del pecado, que viven sin Cristo y hay necesidad de estar con ellos. Y es una grande bendición servirle al Señor de esta manera. Ahora aprovechamos las redes sociales para predicar a nuestro Señor Jesucristo y así Él use su palabra, que yo no sé el alcance que tenga y el propósito del Señor en la cual Él quiere hacer llegar una bendición de la enseñanza, en donde el tema principal y primordial es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, un reino literal en donde el personaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre lo hemos venido repitiendo, que el tema central de la Biblia es el establecimiento del reino universal del Señor sobre la tierra, que va a ser un evento futuro. Y en cada libro de la Biblia siempre estaremos viendo la figura y la sombra de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. El libro de Génesis lo presenta como la simiente de la mujer, aquella simiente de la mujer que aplastará la cabeza a Satanás. El libro de Éxodo lo vemos como el Cordero de la Pascua, que trajo una gran liberación de los primogénitos de Israel, y vino la liberación del pueblo de Jacob o de Israel, para darle la promesa del pacto abrámico para poseer la tierra prometida y así ir desarrollando el plan eterno del Señor para traer a su Mesías, al Hijo amado. Que más adelante en el río Jordán se oyó la voz del cielo, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y vamos a ver el significado de este término, de este título. Así la palabra del Señor en cada libro, como lo es Levítico, vemos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Y continuamente el libro de Números presenta a nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo se lo dijo a Nicodemo, como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto por medio de Moisés. El libro de Deuteronomios, el profeta de los profetas, como dijo Moisés que vendría al pueblo un profeta que iba a ser mayor que él, en la cual a él deben oír. En Deuteronomio, en Josué también vemos a aquel príncipe de guerra que tuvo un encuentro con Josué, el príncipe del ejército de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo allí. Y así dentro de la historia bíblica del Antiguo Testamento podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya Él visitaba al mundo desde la creación del mundo, pero ahora es señalado como el Hijo amado, en la cual el Padre tiene complacencia. El Hijo amado que se encarnó, el Hijo de Dios, tomando forma de siervo para venir a servir. Y así podemos ver en la historia del Antiguo Testamento, mis hermanos, cómo el Señor viene preparando este mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a leer, comenzando en Mateo capítulo 3, y voy a empezar a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan, y no penséis, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y así sigue todo lo que es este comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Allí fue donde se oyó la voz del cielo, la voz del Padre, sobre la persona de aquel que se estaba bautizando, nuestro Señor Jesucristo. Pero también había una multitud de gente. Dice la palabra de Dios que el ministerio de Juan el Bautista, que era un hombre enviado del Señor, en la cual en el Antiguo Testamento el Señor ya había hablado a través de Isaías, a través de Malaquías, de que él, Juan el Bautista, iba a ser el precursor, iba a ser el que iba a ir delante de nuestro Señor Jesucristo para abrir un camino amplio, para preparar y presentar a aquel que se le ha dado el reino de las naciones. Y muchos venían a Juan el Bautista a bautizarse, fariseos y saduceos, y dice la palabra de Dios, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, esto era algo que estaba sonando fuertemente. Era como un avivamiento del ministerio de este profeta llamado Juan el Bautista. Y vemos la palabra de Dios que él predicaba y decía así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Y luego en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista hizo un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, a Judea y a todo lo que concierne alrededor del río Jordán. Es importante, mis hermanos, y no debemos de ser nosotros también diligentes, en donde debemos de llamar también al mundo al arrepentimiento, así como Juan el Bautista. Ese llamado al arrepentimiento es completamente correcto, mis hermanos, decir que es la primera palabra del Evangelio. Nosotros podemos ver que arrepentidos fue la primera palabra
del evangelio del reino que predicaba Juan. Arrepentíos fue la primera palabra del evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y esto era para preparar los corazones. Esto era para preparar a los padres y a los hijos. Arrepentíos fue la primera palabra del ministerio de la predicación de los 12 apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 6 y versículo 12, dice que los envió a predicar y ellos salieron, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentíos fue la primera palabra de las instrucciones de la predicación de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya había resucitado de los muertos. Y ahí en Lucas 24 del versículo 46 al 47, Jesucristo les dijo que así era necesario, que Él tenía que morir, tenía que pagar ese precio para la salvación, tenía que sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido en el infierno. Pero aquí, mis hermanos, el Señor les dice específicamente que ahora se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso lo dijo después que había Él ya resucitado. Y después que estuvo 40 días con sus discípulos para afirmarlos, para seguir enseñándoles, para dar los últimos pincelazos, por decir así, de todo lo que ya había pasado en cuanto a la crucifixión y a la sepultura y a la resurrección, de lo que hablaba la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Cuando Él fue de regreso a la gloria, dice la palabra de Dios que los primeros discípulos, el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen allí para esperar la promesa del Padre. Y cuando vino la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo del Señor, y ellos fueron llenos en la primer predicación en ese día de Pentecostés, Pedro también predicó el arrepentimiento. Fueron las primeras palabras de exhortación en el primer sermón cristiano.